la sensibilidad que otras. ¿Cuáles son las formas concretas en que afecta la nicotina y el tabaco? Nosotros hemos dicho hace mucho tiempo que el humo de tabaco contiene aproximadamente 2.400, 2.500 sustancias, que hay de todo, de lo que se le ocurra, está presente en el humo de tabaco. Los elementos, las sustancias químicas que uno más fácilmente reconoce, o que el común de la gente reconoce, la nicotina, el alquitrán, el monóxido de carbono, hay sustancias cancerígenas, hay venenos en pequeñas cantidades, hay hidrocarburos, todas sustancias que afectan, por un lado, el metabolismo de las células. De esa manera, las células mutan y pueden degenerar en cáncer. Por el otro lado, la nicotina afecta la circulación, porque es un estimulante de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, produce estrechamiento de los vasos, vasoconstricción, es neurotóxica. Es decir, la enorme cantidad de sustancias químicas incluidas en el humo de tabaco determinan por diversas vías la afectación cardiovascular y respiratoria, que es lo que hoy nos interesa tratar. Doctor, ¿hay personas más propensas al cáncer de laringe o de pulmón? Sí, sin duda el cáncer de pulmón está vinculado en un enorme porcentaje al humo de tabaco, tanto activo como pasivo, ¿verdad? Es decir, hoy prácticamente no existe ningún tipo de duda de que el humo de tabaco ambiental es el responsable de la mayor parte de los cánceres de pulmón y de laringe. Pero también existen otros elementos nocivos en el ambiente que pueden desencadenar cáncer de pulmón y de laringe, como por ejemplo, aunque si bien en Uruguay no lo vemos porque no tenemos este tipo de actividad que le voy a decir a continuación, en otras partes son muy importantes, como por ejemplo el estar en contacto con minas, las minas subterráneas de carbón, de silicio, la asbestosis, son todas enfermedades ambientales, son poluentes, son contaminantes ambientales que determinan que se fijen en las paredes de los alvéolos, pasando por los bronquios, laringe, bronquios y alvéolos, y de esa manera van destruyendo los alvéolos, van generando la probabilidad de la aparición de células cancerígenas y con ello la degeneración. Ahí tenemos otras enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias que tenemos que tener presentes son desde las más banales a las más graves. Las más banales, la tos persistente, si bien no es una enfermedad, es bien característico del paciente fumador. ¿Y a qué se debe la tos? La tos se debe a que existe un incremento en la actividad de ciertas células que están ubicadas a nivel de la laringe y de los bronquios, que tienen la capacidad de segregar mucus. Hay también otras células que tienen unos pequeños tentáculos que se denominan cilias, que sirven para eliminar cuerpos extraños que ingresan a la vía respiratoria. Esas células, las células que segregan mucus y las células ciliares en la vía respiratoria están alteradas por el consumo de tabaco. Otra enfermedad vinculada con el consumo de tabaco es la fatiga. ¿Y a qué se debe la fatiga del paciente fumador? Se debe a que el oxígeno que se transporta por la sangre con el paciente fumador está, digamos, disminuido porque hay una competencia con el monóxido de carbono. Uno de los elementos, uno de los gases que contiene el humo de tabaco es el monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono compite con el oxígeno en la hemoglobina de tal manera de que no permite captar el oxígeno que habitualmente transporta la hemoglobina. De tal manera de que cuando nosotros realizamos una actividad física siendo fumadores, no podemos transportar la suficiente cantidad de oxígeno porque la hemoglobina está ocupada por monóxido de carbono. Y de esa manera el paciente fumador se fatiga antes, tiene menos resistencia al ejercicio y termina, como todos sabemos, siendo un mal deportista o inclusive teniendo dificultades para realizar una vida cotidiana normal.
A pesar de las múltiples campañas hechas, mucha gente, yo diría que una gran mayoría, uno tiene la conciencia clara del riesgo a la que se expone, el que se pone el no fumador en relación al fumador. Sí, sin duda. Yo te quería comentar algo. Durante muchos años, la industria tabacalera discutió mucho de que el humo de tabaco ambiental era realmente perjudicial o no. Ellos sabían mucho tiempo antes de que el humo de tabaco ambiental era tan o más peligroso que el humo del tabaco de la persona que fuma. Y yo te lo voy a explicar. El humo del ambiente es distinto al humo que uno aspira en cada pitada. ¿Por qué? Porque el humo del ambiente contiene, además, el producto de la combustión del papel y del filtro que quedó en el cenicero mientras se estaba reposando el cigarro. Pero además, el individuo que está en un ambiente donde hay muchos fumadores, está respirando el aire de muchos cigarros prendidos. Entonces el contenido de nicotina, de alquitrán y de otras sustancias químicas es mayor. Por un lado, el humo es distinto, algunos especialistas sostienen que es más grave, y por el otro lado, la cantidad de sustancias es mayor. Gracias, doctor, por esta intervención. Para aquellos que nos siguen y que están diciendo, ahí están los que nos dan la lata de siempre con el cigarro y que deje de fumar, les invitamos a que se queden acompañándonos. Verán en el siguiente bloque dos personas, las conocerán, vamos a hablar con ellas, que han sufrido cáncer de laringe y que han hecho un gran esfuerzo para seguir viviendo. No nos abandonen, ya retornamos en instantes nada más. Olga Estefan, bienvenido a ambos, secretaria de esta institución, y les vamos a pedir a todos un esfuercito. En casa, si hay mucho ruido, vamos a tratar de bajar un poco el volumen y colaborar todos con un poquito de silencio también aquí para oír el testimonio de estas personas. En primer lugar, el de Olga. ¿Cuánto tiempo fumó Olga? Una vida. Porque yo empecé muy niña y terminé aún después de operada. Es decir, que la verdad es que esto de stop tabaco hace muchísimo tiempo que yo no hubiera dejado de fumar nunca. Y hace 24 años de operada. ¿Cómo fueron los primeros síntomas, Olga, que motivaron la consulta? Mira, el hecho de que desgraciadamente estos cánceres no te dan dolor, sino que se avisan, se tratan de que una persona con 10 días, un poco más de ronquera, aponía, ya sea, pero aquí consulta con un otorrino, no con un médico de medicina general, sino con un otorrino, porque las causantes que empiezan, por supuesto el tabaco en mi caso, pero la ronquera es suficiente como para la consulta, y yo la hice muy tarde. Olga, ¿cómo recuerda ese momento, verdad? Cuando le comunican, le dice, bueno, usted señora tiene cáncer laringe. No lo comuniqué, me hice la biopsia, no lo comuniqué, no dije nada a nadie, era un momento muy particular de mi vida y intenté por todos los medios de que nadie se enterara, ya mejor no saberlo, porque es lo que le pasa a las personas que tenemos cierta ilusión como para saber cuál iban a ser las causas, lo que va a pasar luego de una operación de laringe. Se me hizo cobalto durante mucho tiempo, cada vez que iba al otorrino me decía, bueno, desde el momento, no, seguían dándome cobalto. Bueno, sí, demoré demasiado y terminé siendo esto, pero aparte de todo, lo que yo le decía al doctor, el hecho de que el duelo es muy grande, muy grande. Yo me pasé 11 años metidita dentro de mi casa, sin aceptarme una laringectomizada, hasta que descubrí a la asociación, y bueno, verdaderamente eso me motivó, no solo por mí, porque como ven, no logré la votación básica, que yo tengo un estrechamiento de laringe, lo que no permite eso que Roberto puede y logró en muy poco tiempo poder hablar con votación básica.
Olga, ¿cómo funciona el aparato? Es decir, ¿qué respuesta le da? ¿En qué consiste? Esto solo vibra, yo muevo la bomba, nada más. Cumple la función de una cuerda vocal. Claro, ahí está. Yo creo que el mensaje que está dando Olga es múltiple y vale la pena resaltarlo. En primer lugar, si usted es fumador y tiene una ronquera de más de 15 días de evolución, consulte. Puede ser el primer síntoma de algo grave. Así que lo que acaba de decir Olga nos parece fundamental. Lo segundo, no todo es el cáncer y la muerte. Se puede sobrevivir, y se puede sobrevivir con un duelo, como es la pérdida de una de nuestras funciones vitales, como es el habla. Y tenemos que tener una entereza enorme para poder reeducar la voz y poder vivir con esa discapacidad. O sea, el mensaje que da hoy es muy importante. Roberto, usted también tuvo cáncer de laringe, derivado del consumo de tabaco también, en exceso. Sí, bueno, fumaba mucho. cáncer, fumaba muchísimo. Había dejado de fumar, pero el trabajo del cigarrillo ya estaba, el daño ya estaba hecho. Yo quisiera dar, porque Olga, sí, lo que dijo es muy tocante, pero frente a esa tragedia, cuando le dice, usted tiene un cáncer, y yo me fui a Estados Unidos, me he hecho una historia larga, quisiera dar una versión para los laringectomizados, porque es trágico de por sí. Entonces, lo que quiero decir es que la voz, como ustedes están viendo, se puede recuperar. Tuve la suerte que mi familia me ayudó y conocí a Ari, que hace 20 años que trabaja en el local de la Fundación Braille, sin fines de lucro, y atiende a las personas gratuitamente. ¿Cómo habla, Roberto? ¿Cómo? Con el sordo. Es una técnica muy compleja para especialistas, porque es un grupo multidisciplinario que abarca una audióloga que tiene que saber de esto, y además fisioterapeuta, psicólogo, en fin, todo lo hacemos en ALU. Cuando conocí a ALU, conocí la esperanza. Empecé a ayudarlos, empecé a hablar y terminé con la camiseta de ALU, porque es la gran esperanza. Además, tenemos proyectos muy importantes para que esto sea grande y que la gente que no tiene recursos pueda ir y recuperar la voz. ¿Te cansa mucho? No, para nada, no te cansa hablar. Yo quiero resaltar algo. Es enorme el esfuerzo que hay que hacer para poder